Este domingo es 17 de octubre, Día de la Lealtad, y decíamos anteriormente en este programa que a lo largo y a lo ancho de todo el país, cientos de miles de personas saldrán a la calle, a las calles, a las plazas para rememorar lo sucedido en 1945, cuando una multitud se reunió en Plaza de Mayo reclamando la liberación del coronel Perón, detenido tras otorgar una serie de derechos a las y los trabajadores. Así que para charlar de esta gesta histórica y el valor que hoy día sigue teniendo, tenemos el gustazo de recibir acá en el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca a Héctor Nino Benvenuti, profesor de historia, militante peronista y, como lo presento siempre, amigo de la casa. Nino, querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Juani, buenas tardes, y Mariana, y buenas tardes a la audiencia, por supuesto. Bueno, un gusto, realmente un gusto tenerte, y más después de este tiempo que nos ha complicado esto de vernos, la pandemia. Yo siempre te lo digo fuera del aire, siempre es hermoso charlar con vos, recordar la historia, traerla al presente, pero bueno, faltaba esto de la presencialidad. Así que nuevamente muy, muy contento de tenerte acá, Nino. Igualmente, igualmente. El Día de la Lealtad es, si no es el más importante, es uno de los más importantes del calendario peronista. Es el día que los historiadores, vos decime si estás de acuerdo, lo marcan como la génesis del peronismo. Pero la pregunta es, en el momento, bueno, estás dando historia, esa multitud estaba haciendo historia, alguno comprendería, ¿no?, lo trascendental de lo que estaba sucediendo ese día, Perón seguramente, muchas de las personas que estaban en la plaza. Pero mi primera pregunta, y por ahí es un poco tonta o de curiosidad, ¿cuándo empezó a celebrarse el 17 de octubre? Bueno, en primer lugar, hay que rememorarnos al año 45, en un contexto histórico internacional y nacional muy particular. Todavía la Segunda Guerra Mundial no había terminado, o así había terminado, se habían arrojado las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El dominio de los Estados Unidos como primera potencia mundial estaba en ascenso, y en la Argentina se estaba saliendo de un proceso que se había inaugurado en junio de 1943, con la llamada revolución en contra de los gobiernos conservadores y de la década infame, y para que fundamentalmente Patrón Costas, un oligarca salteño, no obtuviera el poder. De esa revolución va a surgir la figura de un joven coronel, joven de 50 años, llamado Juan Perón, que de a poco, primero en la Departamento Nacional del Trabajo, que él convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión, y que a partir de allí inicia su proyecto político. Vamos a sintetizar. Sí. Luego de reunirse con muchos dirigentes sindicales que venían del socialismo, incluso del anarquismo, en la lucha con los dirigentes de sindicatos comunistas, manejados por la burocracia stalinista. Recordemos también que en ese momento Vittorio Codovilla, secretario general del Partido Comunista Argentino, un stalinista, un burócrata al servicio de Stalin, era un hombre que favorable a los intereses de los conservadores, de los radicales conservadores, de los pseudo socialistas democráticos. Bueno, la figura de Perón y las políticas sociales de Perón en favor de los trabajadores, molestaron a todo el arco ideológico de izquierda y derecha. Entonces, por eso, a partir de eso, empiezan a ver a la figura de Perón como un enemigo. Y la llegada del embajador norteamericano, Sproul-Braden, a la Argentina, adoptando una postura favorable a los intereses contrarios a Perón, acentuó la división entre el llamado peronismo, que todavía no estaba conformado, y el antiperonismo, que en realidad era hacia las políticas sociales y laborales que estaba implementando el coronel Perón, no solo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino que además le otorgaron el cargo de ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, por
con lo cual se convirtió en una figura muy importante Sí. en contra del régimen. ¿Y cómo es que pasa de ser una figura de tanto peso, que es vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión un día, y al otro día termina preso sin una acusación formal en la isla Martín García? Bueno, porque no fue de un día para el otro, Ajá. sino que fue un proceso interno, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas había sectores pro británicos y pro norteamericanos bien marcados. Había sectores que habían sido germanófilos, no precisamente Perón. Perón fue acusado de nazifascista, pero en realidad el que era un nazi declarado era Perlinger. El almirante Berlengolima, que era el comandante en jefe de la Marina, y el general Ábalos, que era el comandante de Campo de Mayo, después se convierte en jefe del ejército, eran figuras bien liberales, pro oligárquicas y pro inglesas. Entonces, dentro mismo de las Fuerzas Armadas, esto había pasado inclusive en la etapa irigoyenista, dentro mismo de las Fuerzas Armadas había disidencias. Esas disidencias marcaban distintos modelos, digamos, no solo políticos y de conducción militar, sino también económicos. Bien. Porque hay que recordar que la figura de Perón encarnaba un nuevo modelo de conducción de las Fuerzas Armadas, pero también con respecto a la industria y también con respecto a la clase trabajadora. Perón era un coronel nacionalista, industrialista, proindustrialista y obrerista. Y en ese sentido, Perón continúa de alguna manera el trabajo que había iniciado el general Savio. Sin duda alguna, digamos es un heredero, de ahí que la figura de Savio y Mosconi, que fueron hombres de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en la época de Irigoyen, fundadores de YPF, entre otras cosas, y defensores a ultranza de la soberanía argentina con respecto a la industria nacional, fueron figuras rescatadas por Perón y por el peronismo. Por lo tanto, en ese contexto de octubre, de primeros días de octubre de 1945, Perón fue presionado desde distintos frentes, tal es así que presentó la renuncia a Farrell, que era el presidente, el general Farrell, que era el presidente en ejercicio en ese momento, presentó la renuncia con una condición, que se convoque a elecciones libres y populares, que desde el último la última elección democrática había sido en 1928 con la reelección de Hipólito Yrigoyen, porque después vino la década de infame, y recordemos, la década infame era la década del fraude, de los sobornos, de las coimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que proponía Perón y Mercante y el general Tanco y otros oficiales de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército, nacionalistas e industrialistas, era que se convocara a elecciones libres y democráticas. Bien. Y el 17 de octubre, como celebración del peronismo, ¿cuándo surge? O sea, porque al año, o sea, cuando fue el 17 de octubre del 46, 47, pienso, quizá no se dimensionaba el significado histórico que había tenido el 17 de octubre del 45. ¿La celebración es posterior? Es posterior, sí, claro. ¿Luego del derrocamiento de Perón? ¿Cuándo? No, durante la primera presidencia Ajá. de Perón. Ese 17 de octubre fue, bueno, como diría Scalabrini Ortiz, el suelo de la patria sublevada. Eso fue, para la época, algunos calculan 300.000 personas, otros 500.000, los diarios peronistas que después adhirieron a Perón hablaban de 1 millón de personas. No creo que en esa época la Argentina, que era Claro, muchos menos habitantes, y la ciudad de Buenos Aires menos habitantes, pero se calcula. Leonardo Fabio, creo, en Sinfonía de un Sentimiento, que es lo mejor que he visto en documentales sobre ese tema, calculó la multitud en Plaza de Mayo y alrededores en más o menos 500.000 personas. Creo que es la cifra. Bueno, para la época era muchísimo, y no solamente había trabajadores y dirigentes sindicales, sino que había muchos hombres y mujeres del común. Por lo tanto, el 17 de octubre fue tomado después, allá por el año, creo que fue en el año 47, no recuerdo la fecha exacta, que se instituyó el 17 de octubre por la militancia peronista, como el Día de la Lealtad, el día que los obreros fueron a rescatar a Perón de las garras de la oligarquía, cosa que realmente fue así, no es solamente una metáfora. Hay que recordarle a los oyentes esto:
un mayor, que en ese momento era mayor, llamado Desiderio Suárez, se ofreció para matar a Perón. Ese mismo oficial, alto oficial de las Fuerzas Armadas, fue el mismo que intervino en los fusilamientos de José León Suárez, 10 años después. Había intentos por asesinar a Perón. Es más, la CIA todavía no estaba formada, la CIA se forma después, pero los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas y el Departamento de Estado norteamericano, con Spring Braden en la cabeza, inclusive después que se va a la Argentina, fomentan, hay historiadores, por ejemplo Norberto Galasso, que lo dicen, que fomentan el asesinato político, el magnicidio. Hay que recordarle esto. A esos poderes se enfrentaba Perón y el peronismo. No es poca cosa. No es poca cosa, no es poca cosa. Y viniendo más para el presente y en este presente tan complejo que estamos después de 1 año y medio de pandemia, que empezamos a salir, que está la posibilidad de que el peronismo recupere la calle, que fue tomada por la oposición con las marchas anticuarentena en 2020, en contra de Vicentín, en contra de prácticamente cualquier cosa que hiciera el gobierno, y que se da en el medio de esta coyuntura electoral tan compleja. ¿Qué significa para un peronista, y te lo pregunto a vos como peronista, qué significa movilizarse y movilizarse específicamente el 17 de octubre? Bueno, volver a las fuentes del peronismo, de las 3 banderas, de la unidad de la clase trabajadora, de los sectores sociales menos favorecidos, volver a levantar bien alto la bandera de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política. Esas son las 3 banderas fundacionales del peronismo, de Perón y del peronismo, que surgieron el 17 de octubre. Insisto, siempre estamos hablando del presente, con la ayuda de la historia. Hay que volver al año 45 y recordar que esas 3 banderas fundacionales deben ser irrenunciables para todo gobierno peronista que se precie y para todo militante peronista que se precie. Así que volver a la calle, volver a marchar en pos de mejoras para los asalariados, de mejoras para los sectores desocupados, empobrecidos, con hambre, con miseria, es volver a los ideales de justicia social, que es lo que lamentablemente, como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica mundial, que las 2 cosas no terminaron. No terminó aún la pandemia, pese a que hemos mejorado muchísimo, y la crisis mundial que viene desde hace unos años atrás tampoco ha terminado, porque cada vez en el mundo, y lamentablemente también en la Argentina, hay ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Y los altos índices de asimetrías sociales y económicas se están notando cada vez más, incluso en países altamente desarrollados. Ni hablar de Estados Unidos, que tiene más de 45 millones de homeless, de pobres. Esa pobreza que son tan exitosos en ocultar en sus películas, ¿no? Exactamente. Que algunas buenas películas lo muestran. Sí, es cierto. Por lo tanto, en esta Argentina, llamémosle pospandemia que aún no terminó. Claro. Porque bueno, nosotros no somos médicos, no somos especialistas, así que no podemos decir eso. Pero bueno, uno lee a lo que dicen los especialistas, los científicos que hablan de nuevas variantes, del cambio climático, del ecosistema, bueno, de la sequía, de la bajante del río Paraná, bueno, cosas que afectan y que afectan fundamentalmente a la economía. El parate producido por la pandemia afectó económicamente a millones y millones de personas en el mundo y también a millones de personas en la Argentina. Los más humildes, los más pobres, los menos favorecidos son los que más pagaron las cuentas, lamentablemente, de esto. Así que un gobierno peronista, una militancia peronista, una dirigencia peronista, bueno, todos debemos volver a la calle, nosotros desde nuestro humilde lugar, como militantes, pidiendo, no exigiendo, no imponiendo, pero sí pidiendo, como decía la famosa frase peronista, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Esto es viejo dentro del peronismo, así que no estoy inventando nada nuevo. Nino,
Recordamos aquel 17 de octubre, vos decías que cuando vamos al pasado o valorabas este ejercicio de ir al pasado para hablar del presente. Y me hace eco a cómo cierra la carta el presidente Alberto Fernández, también presidente a nivel nacional del justicialismo, que dice: recordemos aquel 17 de octubre, pero sobre todo estemos muy unidos para construir entre todos y todas un futuro mejor. ¿Qué futuro tiene el peronismo, sabiendo que de 2015 a la fecha creo que se ha perdido ese mito de que con el escudo del PJ solamente se ganaban elecciones en la provincia de Buenos Aires, de que con eso ganabas el país, y sabiendo ahora, ¿no?, que está esta coyuntura electoral tan difícil, y vio una oposición que se abrió para pedir ir contra de derechos adquiridos de los trabajadores, como por ejemplo la indemnización por despido, que pareciera, ¿no?, que el peronismo está en un momento que necesita reinventarse, volver a seducir una sociedad que está apática, o podría ser, ¿no?, los últimos años del peronismo, porque se están atacando cosas centrales de lo que es el peronismo. Cosas básicas, sí. Sí, hay cierta indiferencia y cierta apatía, pero no es casualidad. No es casualidad. Los sectores más humildes y menos favorecidos están pasando hambre. Hay muy bajos salarios, hay alta inflación. Sí o sí tienen que corregir esas situaciones. Enfrente tenemos enemigos muy poderosos, muy fuertes, que están unidos por intereses, no por ideología, no por convicciones políticas, están unidos por intereses. La derecha siempre ha hecho eso, lamentablemente. Entonces, nuestros dirigentes, nuestros militantes más importantes, tendrán que ser lo suficientemente inteligentes como para, dijiste vos recién, reinventarse. Hay que reinventar el peronismo, hay que volver a levantar las banderas del peronismo, siglo XXI, por supuesto, como hicieron Néstor y Cristina en el 2003. Recordemos a la gente, no me gusta decir el término gente, recordemos a los compañeros y compañeras y amigos y amigas que nos escuchan. Néstor ganó con el 22%. Con el 22%. No tenía, construyó poder político. Claro. En este momento el Frente de Todos es un frente electoral, hay que recordarlo. Es un frente electoral que tiene que convertirse en un frente político. ¿Hay disidencias internas? Sí, claro, por supuesto. Las había en el año 45, las hubo en el año 73, sí. Siempre hubo, las hubo en el año 88, la interna entre Cafiero y Menem. Yo estaba con el cafierismo. Bueno, finalmente ganó Carlos Saúl, y recordemos las políticas neoliberales de un hombre que venía del nacionalismo peronista, de haber sido presidente del Instituto de Estudio Histórico, Arturo Jauretche, etcétera. Y bueno, y Menem aplicó políticas neoliberales, neoconservadoras, más que decir neoliberales, neoconservadoras, que ya vimos en dónde terminaron. Y estos hombres del radicalismo que hoy representan a nivel nacional, Rodríguez Larreta, sí, María Eugenia Vidal, recordemos, fueron funcionarios del PAMI. Horacio Rodríguez Larreta era gerente del PAMI, una joven María Eugenia Vidal era funcionaria del PAMI en la época de Fernando de la Rúa como presidente. Es cierto. Hay que recordarlo. Hay que hacer memoria. Estos enemigos nuestros vienen Sí, aunque se diga que el peronismo tiene 70 años, el antiperonismo es más viejo. Nino, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Nos vemos en la plaza el domingo, me imagino. Por supuesto, 18 horas, Plaza Rivadavia. todos los militantes y todas las militantes, todos y todas tenemos que estar ahí en la plaza. Hay una foto, un dibujo que del Facebook de Máximo y de Florencia. Le damos un beso a mamá y después vamos a la plaza. Me gustó. Está bueno. Y para quien sí quiera seguir escuchando a Nino un poco más y quiera hacerlo presencialmente, hoy 15 de octubre, 19:30, ciclo de conversatorios populares organizado con la agrupación Juana Zurduy. Vas a estar dando una charla con el título Recuperar la mística y la participación en el proyecto nacional y popular. Esto va a ser, no tengo la dirección, Nino, lo único. Garibaldi 350. Garibaldi 350, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Correcto. Bueno, hasta acá llegamos con la entrevista, Nino. Muchas gracias por venir al piso y te digo anticipadamente feliz Día de la Lealtad. Gracias, feliz Día de la Lealtad y feliz Día de la Madre.